Hola amigos, me da mucho gusto recibirlos en este canal, en donde tenemos como objetivo darte información que pueda ayudarte a resolver los problemas emocionales y psicológicos que puedes llegar a tener a consecuencia de tu relación con una persona que sea muy narcisista. En esta ocasión vamos a tratar del tema de si las personas narcisistas son lo mismo que las personas psicópatas. La verdad es que son diagnósticos diferentes entre sí por muchas razones. Pero también hay otra cosa que me gustaría aclarar. Cuando hablamos de un diagnóstico, no estamos hablando de una persona. Tanto narcisismo como personalidad histriónica o personalidad límite o personalidad antisocial, que sería otro de los nombres que se usa para psicopatía, están hablando de categorías diagnósticas, o sea, una lista de características que se refieren a su manera de pensar con respecto al mismo, con respecto a los problemas, con respecto a los demás, a su manera de experimentar los sentimientos, y todas estas características pues van siendo diferentes de acuerdo a cada entidad diagnóstica. Pero los diagnósticos son formas de comunicación para entendernos entre profesionales de la salud y que también nos ayudan a entender si esto que tiene una persona puede ser un problema de la personalidad y qué tipo de abordaje o de tratamiento tenemos que darle a esas características. Estos criterios diagnósticos se cambian cada cierto tiempo porque se aprende mucho acerca de la experiencia humana. Y dentro de esas cosas que se van como tratando de investigar son: ¿qué juego juegan los factores hereditarios? ¿Qué papel desempeñan las funciones cognitivas, la inteligencia de alguien, el control de impulsos o factores neuropsicológicos que estén involucrados en eso? Y también, ¿qué efecto tiene la crianza, el aprendizaje y también en el entorno social? O sea, los valores de la sociedad en donde alguien crece, en donde alguien aprende a ser un ser humano y donde aprende a relacionarse con otras personas, van modelando a cada persona. Por eso cuando hablamos de diagnósticos, de verdad no estamos hablando de una persona. Una persona es única, aunque pueda parecerse en ciertos rasgos. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de ciertas conductas que son manipuladoras, abusivas, controladoras, estamos hablando de conductas que son tóxicas, conductas que pueden llegar a hacernos daño cuando alguien las hace, y esto con el fin de que nosotros podamos distinguir qué efecto tiene sobre nosotros la conducta de esta persona o la forma de pensar de una persona cuando nosotros tenemos una relación con esa persona. El objetivo no es hacer un diagnóstico de una persona por internet, ni mucho menos. Los diagnósticos son una cosa pues elaborada, compleja, que lo debería hacer un profesional, pero están orientados a ayudar a la persona que tiene el diagnóstico, ¿no? Y las personas que trabajamos en psicología nos damos cuenta que la gente es mucho más que solamente un diagnóstico. En el caso de las relaciones abusivas y sobre todo con personalidades que son o muy narcisistas o que tienen rasgos antisociales, es muy raro que sus características de personalidad a ellos los hagan acudir a terapia para mejorar su relación con otras personas, a no ser que quizá estén afrontando una situación que los esté llevando a divorciarse o a afrontar consecuencias legales importantes y se vean como orillados y no les quede de otra, y a lo mejor en esos momentos acuden a cierto tipo de tratamientos. Pero normalmente quien busca ayuda, autoayuda, videos como este y entender este tipo de dinámicas de relación es la persona que está sufriendo a consecuencia de este tipo de comportamientos, que normalmente esto es la pareja, los hijos o alguien que tiene algún otro tipo de relación con personas de este tipo. Esa es la razón por la que muchas personas que se dedican al área de autoayuda pues opinamos que lo importante es detectar conductas más que hacer diagnósticos. No porque el diagnóstico en sí no es importante, sino porque normalmente la persona con la que estamos tratando, la que quiere aprender, la que quiere hacer los cambios y la que quiere mejorar su vida, es la persona que está conviviendo con alguien que es así. Y aún sin contar con el diagnóstico de la persona, puedes detectar conductas que te están haciendo daño y cómo conducirte en ese caso, o cómo entender lo que está pasando dentro de tu relación para poder darle sentido a ciertas experiencias emocionales que hayas tenido. Por ejemplo, el efecto que tenga en tu autoestima, la confusión tan grande que puedes llegar a sentir, el cómo estas personas consideran la comunicación como una herramienta de manipulación y de control y no de conexión,
o de expresión de las necesidades mutuas de cada persona dentro de una relación, y cómo esto puede hacer que para ellos la comunicación tenga un efecto tan diferente y un sentido tan diferente que para una persona que quiere conectar como tú, ¿no? Y entender esta diferencia te puede hacer darle un sentido a conductas y expresiones que antes no lo tenían. Este enorme paréntesis me parecía muy importante para poder especificar que el objetivo de ninguno de los videos es hacer un diagnóstico, pero que al final, cuando en este canal hablo del narcisismo, sí estoy hablando de algo muy diferente a lo que se considera una psicopatía, porque sí son diagnósticos diferentes, con tratamientos diferentes y con pronósticos muy diferentes de vida. Y además causan un daño de una magnitud diferente. No estoy diciendo que sea fácil llevarte con una u otra persona, pero sí es muy diferente el daño que causan uno y otro tipo de persona. Ahora, los diagnósticos en psicología normalmente no son blanco, negro, todo o nada. Son más bien espectrales. Una persona en particular no es un diagnóstico, como lo dijimos. Así que puedes encontrarte con que hay personas que pueden tener cosas de los dos tipos de personalidad, que pueden tener mucho narcisismo, también rasgos border, también algo de rasgos histriónicos, y te vas a encontrar que a lo mejor algunos tienen rasgos de personalidad antisocial o psicopatía dentro de su personalidad única. Esta es la razón por la que es difícil encajar a una persona en un solo cajón diagnóstico, porque normalmente puedes tener de varios tipos y es cuestión de qué grado y de en qué magnitud tienen esas características, lo que hace que sus personalidades sean más complicadas para las relaciones interpersonales e incluso para ellos mismos. La psicopatía tiene varias características que la vuelven particularmente tóxica para otras personas en relaciones interpersonales. En primer lugar, de acuerdo con la escala del Dr. Simon Baron Cohen, que la empatía no es blanco o negro, sino puedes tener diferentes grados de deficiencia en la empatía. Él la divide en 6 diferentes niveles en el desarrollo de la empatía. Y la psicopatía tiene una empatía 0. Una de las razones por las que los psicópatas no tienen ninguna motivación o interés particular en establecer conexiones interpersonales o conexiones emocionales con otra persona es porque no experimentan ningún sentimiento agradable al conectar con otra persona. No los alegra, no los motiva, no les entusiasma. No les entusiasma tampoco mucho saber qué es lo que a otra persona le pasa, qué es lo que a otra persona la alegra, o qué es lo que a la otra persona le importa, o qué es lo que la otra persona siente en general. Por esta falta de conexión empática con otras personas es que la verdad su vida emocional, así como la conexión emocional con otras personas, es muy deficiente. Y también esta es una de las razones por las que cuando tienen que hacer algo o decir algo, no toman en cuenta para nada qué efectos van a tener sus palabras o sus acciones sobre el bienestar de otra persona o si le van a lastimar o no. Es decir, las psicópatas de plano andan por la vida sin freno para su conducta o para sus impulsos cuando se trata de relaciones interpersonales, porque no tienen empatía literalmente de tipo empatía emocional. Es decir, no sienten dolor por causarle dolor a otra persona, no sienten mucha alegría por alegrar a otra persona, no sienten mucho dolor por asustar a otra persona, no sienten los sentimientos negativos que otra persona pudiera estar experimentando. Ellos cuentan con una capacidad. La empatía se compone de 4 elementos para hacer una empatía completa. Uno es la capacidad de sentir las emociones de otra persona, y es aquí donde la persona psicópata no tiene capacidad de empatía. Otra es la de ponerte en el lugar del otro, es imaginar cómo te sentirías tú si tú estuvieras en el lugar de otra persona. Sigue siendo inmaduro porque no eres tú quien está en esa situación, pero ayuda un poco a entender. Es una empatía inmadura intentando entender la perspectiva de otros. También existe la preocupación empática o compasión, que son las ganas de hacer algo para que otra persona esté bien, o las ganas y la motivación de hacer algo para quitarle el dolor a otra persona si está experimentando dolor emocional o de algún otro tipo, porque sientes un alivio del dolor que tú estás experimentando al sentir el dolor de otra persona. Y la perspectiva es el darte cuenta de cómo otra persona ve las cosas. Es más a nivel cognitivo, es una empatía más a nivel racional, de entender cómo alguien va a actuar ante determinada situación que no es tú, es diferente a ti,
pero cómo es que esa persona va a actuar ante determinada situación. La parte de la empatía que las personas con psicopatía tienen muy deficiente es la empatía emocional, o sea, el sentir los sentimientos de otra persona, y la preocupación empática. Por lo tanto, no es que tengan mucha voluntad o mucha motivación de aliviar el dolor del otro, porque les va a aliviar el dolor propio que ellos están experimentando, pero tienen muy buena capacidad de toma de perspectiva. Pueden entender muy bien cómo otras personas piensan, cómo ven la vida, cómo van a reaccionar ante determinada situación. Entonces pueden tener mucha capacidad para manipular las emociones o las necesidades de otras personas, y no tienen el freno emocional de sentir el dolor que eso les va a causar a esas personas. Una relación con una persona con cero empatía puede ser una relación muy peligrosa, porque de plano estas personas no van a tener ningún tipo de freno cuando ellos quieren algo, cuando piensan algo, cuando los motiva algo, cuando quieren alcanzar algo, o cuando se enojan porque los demás no hicieron las cosas como ellos querían. No cuentan con ese freno emocional. Entonces, estas personas muy fácilmente pueden agredir económica, verbal o físicamente a otras personas. Y otra característica que tienen las personas con psicopatía es que no tienen la capacidad de sentir vergüenza, culpa o remordimiento, porque no sienten las emociones de los demás. Lo que nos hace sentir culpa es la empatía, porque con empatía puede dolernos el dolor que le ocasionamos a otra persona. Puede haber culpa anticipada cuando nos damos cuenta de lo que podría sentir otra persona antes de hacer o decir algo que la vaya a lastimar. Y eso es un freno para la conducta, y eso es algo que las personas con empatía pueden hacer, porque su propio dolor emocional no les permitiría hacerle daño a las personas, incluso de manera anticipada. Pero si se dan cuenta ahora de que algo hicieron que hizo daño a otras personas, también pueden disculparse o corregirlo o arrepentirse de eso que pasó, porque tal vez en el momento no vieron el daño que causaron, pero después lo pueden ver y en ese momento pueden llegar a sentir esa culpa o ese remordimiento, porque se dan cuenta de que eso causa daño a otra persona. O sea, es como un contagio emocional lo que nos hace sentir culpa o remordimiento. Y la vergüenza es que imaginas el rechazo que otras personas van a hacer de ti por haber dicho o hecho algo que es inadecuado o se considera malo o es un error. Una conducta inapropiada es posible también que frene a alguien de hacerle algo a alguien por vergüenza, que esto es bastante más egoísta, porque no es precisamente porque tengas mucha empatía por el otro, pero por lo menos sabes que es correcto o inadecuado y sientes la vergüenza cuando lo vas a hacer. Y antes de hacer algo que puede ocasionarte vergüenza, lo que te avisa que eso puede propiciar el rechazo de otras personas es la ansiedad. Y a veces no hacemos las cosas por la ansiedad que nos causa el rechazo de las otras personas. Pero las personas psicópatas no pueden sentir tampoco ansiedad. Entonces no pueden sentir anticipadamente señales emocionales que les hagan frenar cuando algo de lo que van a hacer o decir lo rechazarían las demás personas. Las personas psicópatas no sienten vergüenza y tampoco sienten ansiedad por esa razón. Otra de las cosas que pasa es que cuando las personas psicópatas han hecho algo que ha traído consecuencias negativas, incluso para ellos mismos, pero también algo que ha dañado a otra persona, algo que ha traído un mal final, y han recibido un castigo, como no tienen ansiedad, no sienten freno de repetir lo mismo otra vez. Y esta es la razón por la que pueden repetir tantas veces los mismos actos de mentiras, fraudes, violencia hacia otras personas, e incluso si ya recibieron alguna condena por eso o algún castigo, alguna pérdida, vuelven a hacer lo mismo si de momento sienten el impulso de hacerlo. Ahora no tienen ese tipo de freno, pero pueden llegar a ser muy impulsivos en el manejo del enojo. Son malos para sentir conexión, malos para sentir amor o empatía, pero pueden sentir mucho el deseo y el enojo. Y entonces, cada que sienten frustración porque no consiguen algo que quieren, pueden agredir sin freno a otras personas simplemente porque sí. Otra cosa que tienen estas personas es que sienten mucho placer cuando dañan a otra persona, sobre todo si esa persona ellos consideran que se lo merece. Por ejemplo, sin la empatía, ellos están enojados porque una persona los vio feo. Si ella siente feo porque otra persona los vio,
entonces debe ser algo muy malo, ¿no? Porque no les interesa lo que hay en la perspectiva de la otra persona, simplemente cómo se sintieron con esa mirada. Y pueden llegar a agredir físicamente a esa persona por haberlos volteado a ver, por lo que ellos pensaron, pero además no va a haber ningún tipo de freno para ese tipo de conducta y la culpa la va a tener esa otra persona. Entonces, esta incapacidad de sentir el dolor ajeno, de que les importe la perspectiva de la otra persona, la pueden usar. Una persona con psicopatía, como vimos, puede tener una clara perspectiva de cómo piensa otra persona o cómo actuaría en determinada situación, pero solamente que esté motivado por su propio interés, va a usar esa capacidad de empatía como para sacar un provecho o manipular a esa persona de alguna manera, no porque le interese el efecto que va a tener el uso de este tipo de empatía en la otra persona. Entonces, esos efectos que tenga su conducta sobre alguien no le importa causar ese tipo de daño. Las personas pueden preguntarse si el psicópata es alguien que causa daño consciente o inconscientemente. A veces las personas reaccionan impulsivamente sin medir el daño que van a causarle a otras personas, o a veces hacen como elaboración y sabiendo lo que la otra persona va a sentir o va a pasar, de todas maneras hacen ese tipo de actos. En el caso del psicópata pueden ser las dos cosas. Ellos pueden agredir de las dos maneras, planeada y en frío o caliente. ¿Por qué? Porque no les importa el efecto que pueden tener sus acciones y palabras sobre otras personas y también pueden reaccionar de manera muy impulsiva y no sienten ansiedad. Entonces, todas estas son razones por las que esta condición de empatía cero puede ser tan cruel y destructiva con otras personas. Aparte, son personas que tienden a buscar el poder sobre otros como la única forma que entienden de conexión. Conectar con alguien significa tener algún control, sacar algún provecho, tener un contacto de algún provecho, puede ser incluso sexual, por ejemplo, satisfacer algún deseo o subir en la jerarquía y tener mayor poder. Y esas son sus motivaciones para conectar con otra persona, no importando qué pase con la otra persona en realidad. Pero cuando consideran que la otra persona es su adversario, o a veces simplemente porque sí, pueden llegar a sentir cierto placer con el dolor ajeno. A veces mucho placer. Eso no es algo normal. Cuando una persona normal ve que a otra persona algo le duele o llora, no siente placer por eso, incluso más desprecio por la persona que está llorando. Normalmente las lágrimas de alguien pueden despertar tu empatía o tu compasión o ganas de ayudar a alguien, pero estas personas no sienten eso. Lo que sienten es un profundo desprecio y más ganas de dañar a esa otra persona. Por todas estas razones, la psicopatía es un problema de personalidad tan destructivo para las relaciones que tienen las personas con psicopatía. Realmente no sienten ningún freno para poder ejercer el poder sobre otras personas de manera física, económica, y no les importa qué daño emocional, psicológico, económico o físico le puedan causar a esa otra persona, pero para nada. Y esto lo pueden hacer para conseguir lo que quieren o por otro lado, todavía más horrible, es por el puro placer de causarle dolor a esa otra persona. Y las personas psicópatas tienen un patrón que se llama persistente, quiere decir a lo largo de toda la vida y que no cambia con las diferentes condiciones o no cambia a lo largo de la vida. Y pervasivo quiere decir causa mucho daño, de violación sistemática a los derechos de otras personas, casi en todos los contextos y cada que pueden. Y no sienten ni culpa ni remordimiento al hacerlo y tampoco vergüenza. Solo se paran de hacer algo delante de los demás si consideran que esto va bien a sus propios objetivos, no porque sientan vergüenza, no porque les importa el rechazo o lo que los demás piensen de ellos. Y también pueden sentir un placer muy grande de hacerle daño a alguien, sobre todo si consideran que con eso le están dando una lección a esa otra persona. Es decir, para que aprenda a respetar su autoridad, a obedecer, a no meterse con ellos, a no hacerlos enojar o a no hacer algo que ellos no quieren. La capacidad de poder leer adecuadamente cuáles son las motivaciones, los gustos de otras personas, puede ser lo que hace que una persona que tiene psicopatía sea una persona tan carismática y logre seducir a las otras personas diciéndoles exactamente lo que esas personas quieren oír para manipularlos. Y esto lo hace también sin ningún sentido de culpa o remordimiento. O sea, las personas psicópatas pueden usar el carisma para lastimar a otras personas o para sacar provecho, o el poder flagrante y abusivo para sacar provecho de otras personas o para hacerles daño. Y esto dependiendo de cuál herramienta les convenga más, usar el carisma o usar la violencia, dependiendo de la condición en la que estén, pero lo pueden usar sin pena, sin vergüenza y sin pesar, ¿no? Sin culpa ni remordimiento,
porque no son capaces de sentir eso y pueden hacer lo mismo una y otra vez porque no son capaces de aprender de la experiencia. Quizá por no tener ansiedad y tampoco vergüenza, es que pueden tener este encanto superficial tan grande porque las personas que no están ansiosas pueden proyectar mucha seguridad en ellos mismos. Tal vez esto tenga que ver con el carisma, su capacidad de leer a los demás, más la baja inhibición que pueden llegar a sentir. Porque realmente no es que sean muy fuertes, es que ni siquiera les importa lo que los demás piensan de ellos. Así que pues no hay como ninguna inhibición social que sea por miedo o por ansiedad. Pueden proyectar por esto una imagen muy segura de ellos mismos. Mienten con mucha facilidad porque no tienen ansiedad y porque saben muy bien cómo hacerlo, porque pueden leer las situaciones. En general son bastante deshonestos porque no sienten culpa al decir mentiras. Así que tampoco se inhiben. Y este patrón de mentiras es algo muy notorio en ellos. Son personas que son sumamente egocentradas, su perspectiva es la única que les interesa. Es muy notorio que no forman relaciones íntimas duraderas. Aquí podrían decir algunas personas, pero hay algunos que se han casado y han durado muchos años. Sí, pero no son relaciones íntimas. Son relaciones que pueden durar un tiempo si ellos están obteniendo algún beneficio de ese tipo de trato o de ese tipo de relación. Pero intimidad emocional o profundidad emocional no existe con las personas que tienen psicopatía. Estas personas no tienen la capacidad de aprender a evitar conductas, palabras o acciones que a ellos en algún momento les hayan hecho daño o que les hayan traído consecuencias negativas. Les vuelven a pasar una y otra vez. Esto se llama aprendizaje por castigo. Las personas normales lo tienen y es la ansiedad que te da cuando hay algo que estás a punto de hacer o que estás a punto de decir, pero que ya en algún momento te metió en problemas. Y esa ansiedad puede ser capaz de ayudarte a frenar a tiempo para que no te vuelvan a pasar las cosas. Esto no funciona muy bien en los psicópatas porque tienen un procesamiento emocional diferente. Ellos no sienten emociones normalmente, sobre todo todas aquellas emociones que nos harían inhibir conductas. Son muy impulsivos, pero no tienen la capacidad de sentir miedo anticipatorio ante nada por esta incapacidad de procesar las emociones de manera normal. Tampoco por lo mismo son muy buenos haciendo planes de largo plazo. Son buenos reaccionando al calor del momento y por impulso, pero no son buenos ni siquiera viendo las consecuencias de largo plazo que ellos mismos pueden llegar a tener por cierto tipo de conductas o acciones o palabras. Y la capacidad de ser crueles de estas personas pues es altísima porque la verdad es que saben que con lo que sea que le hagan a otras personas, ellos no van a estar experimentando remordimientos ni culpa dolorosos y tampoco les va a dar vergüenza. Así que lo que se les ocurre que puede funcionarles para ellos salirse con la suya, ganar lo que sea, dinero, beneficios, lo que sea, simplemente lo hacen. Y no va a haber ningún tipo de inhibición, de sentimiento doloroso, de remordimiento de culpa que les haga ruido después. Viven como si nada después. Pueden hacer algo muy cruel y dormir como si nada. Y la cosa es que tampoco les importa lo que pueda pasar con ellos porque no tienen capacidad de sentir ansiedad. Entonces, la posibilidad de que los castiguen por algo que hicieron tampoco les va a quitar el sueño. No van a vivir angustiados por eso. Hay una personalidad que queda en medio entre la psicopatía y el narcisismo, que es a la que se le llama narcisismo maligno o narcisismo maquiavélico, y tiene muchos rasgos de psicopatía, pero tiene mejor capacidad de medir las consecuencias de sus actos para él mismo y para otras personas. Y son personas que por lo mismo pueden llegar a causar aún más daño porque sí tienen una buena capacidad para hacer planes de largo plazo, porque sí pueden entender mejor las consecuencias para ellos. Pueden llegar a sentir algo de ansiedad, pueden llegar a sentir vergüenza, pero esto les puede ayudar a tener un comportamiento más socialmente adecuado, por lo tanto más eficiente cuando de manipulación y de obtener poder se trata. Pero no tienen empatía, no tienen culpa y no hay remordimiento. Las personas narcisistas, en cambio, son muy necesitadas de la valoración de las otras personas porque son más vulnerables. Son personas a las que sí les afecta lo que otras personas puedan pensar de ellos y los motiva muchísimo el dar una imagen adecuada. Y aunque son muy egoístas y muy egocentrados, no les causa placer el daño que le causan otras personas. La manipulación que hacen, la coerción que hacen, sí pueden llegar a pensar que es culpa de las otras personas o que es necesaria para lograr sus fines, pero pueden tener mucho más capacidad de inhibir la conducta violenta y la conducta abusiva, sobre todo la que es muy visible,
porque pueden llegar a sentir mucho lo mal que se sentirían de verse como malas personas o de que los demás se enteren de que ellos hicieron algo. Entonces, sí cuentan hasta cierto punto con la capacidad de sentir un freno. También pueden llegar a sentir con mayor eficacia las consecuencias que ellos mismos pueden experimentar si hacen o dicen algo abusivo hacia otras personas. Y esto también puede llegar a frenar su conducta inadecuada. No es que lo hagan por empatía, pero sí lo hacen por lo que ellos van a llegar a pasar. Tienen mayor capacidad, aunque no tan buena, pero mejor que el psicópata, de poder aprender de los errores y las cosas que ellos hacen. Entonces, sí es mucho más pervasivo y más tóxico y destructivo una condición de empatía cero que el narcisista, que en las escalas del Dr. Simon Baron Cohen vendrían quedando como en un 3 de empatía más o menos. Son personas que pueden llegar a sentir culpa y a sentir remordimientos porque su capacidad de sentir no es tan mala como la de una personalidad que tiene psicopatía. Solo que aquí sí, la persona narcisista no entiende muy bien la perspectiva de otras personas. Y es por eso que a veces su comportamiento puede ser tan desvergonzado, tan abusivo, tan notoriamente antipático, tan grosero con otras personas y no se da cuenta cómo lo ven. Puede hablar maravillas del mismo y presumir muchísimo y estar resultando ya pesado y no se da cuenta de cómo lo están viendo detalladamente, ¿no? Tiene una capacidad menor para darse cuenta de la perspectiva de otras personas, aunque puede igual ser muy carismático, no lo es tanto como un psicópata, porque a veces a la personalidad narcisista se le cuatrapean las cosas y se nota su egoísmo más, se ve más arrogante y no puede hacer una buena lectura de esto. Tanto las personas narcisistas como los psicópatas, a lo largo de su vida y en su infancia, sus principales cuidadores no les han propiciado las condiciones para poder sentir que las relaciones de apego son relaciones en donde pueden sentirse seguros de ser ellos mismos, aceptados y ser quien son. Normalmente, tanto el narcisista como el psicópata tienen apegos evitativos, apegos inseguros, porque no dejan entrar a nadie a su círculo más cercano. Pueden llegar a sentir un deseo de involucrarse sexualmente con alguien o tener una relación con alguien y después la descalifican, la invalidan, meten distancia emocional porque para ellos las relaciones de vínculo, las relaciones cercanas son amenazantes y no las manejan bien. No nos vamos a meter con detalle al estilo de apego evitativo que hemos manejado en otros videos, pero sí es importante que veas que por esto a veces, si la relación con una persona con la que tú estás te suena narcisismo o te suena psicopatía, puedes también decir, pero es que es evitativo. Claro, las personalidades narcisistas y los psicópatas tienen apego evitativo. No todas las personas que tienen apego evitativo son narcisistas o son psicópatas, pero los psicópatas y los narcisistas tienen ese estilo de apego. Ahora, ¿por qué parece que estas personas leyeron el mismo libro y se comportan de la misma manera, hacen gaslight, invalidación, manipulación, más o menos de la misma manera? Hay una razón y es porque funciona. Las personas con estas orientaciones tan egocentradas y tan egoístas, tanto en la psicopatía como en las personas con personalidad narcisista, hacen estas estrategias porque sí ven a los demás un poco como objetos, como medios para lograr sus fines. Y entonces hacen aquello que funciona. Si mentir ayuda a evitar una consecuencia negativa, a verse mejor, el narcisista lo hará con todo gusto. Y el psicópata, sin mentir y engañar, le va a aportar dinero, beneficios, o lo va a ayudar a sacarle el dinero a otras personas y aprovecharse de ellos, también lo va a hacer. Si va a lograr escalar a posiciones de poder y autoridad sometiendo, lo va a hacer. Sin validar a los críticos, lo va a hacer manipular más fácil, lo va a hacer. ¿Por qué razón? No leyeron el libro, pero al final toda conducta que se premia se refuerza. Y si bien tienen muy poca capacidad de inhibir su conducta por el castigo, capacidad de aprendizaje por castigo quiere decir no hacer aquellas cosas que te han traído consecuencias negativas, tienen muy buena capacidad de aprender por reforzamiento positivo, o sea, por premio. Quiere decir, lo que a ellos les va a beneficiar es muy capaz de motivarlos. Tienen mucha capacidad de sentir deseo de muchas cosas y aprenden muy rápido a hacer aquellas cosas que los benefician. Si es hacer gaslight, pues lo hacen. Si es hacer manipulación, lo hacen. Si es chantaje emocional, lo hacen. Y si es coerción o lo que sea, igual con el tiempo lo van aprendiendo y lo hacen. ¿Qué matiz pueden tener estas personalidades? Depende muchísimo del entorno en el que están. Las personas narcisistas han aprendido algo del código moral, digamos. Tienen
algo de juicio de valores, saben lo que es correcto o incorrecto y les puede causar vergüenza tener un comportamiento que se considere socialmente inadecuado. El psicópata, este tipo de reglas de comportamiento las tiene todas al revés. El débil está ahí para que se aprovechen de él. El poder lo tiene quien más pisa a los demás y quien más coerción ejerce. Es decir, su escala de valores va a hacer que se sitúe en las posiciones de poder de acuerdo a la sociedad en donde se desempeña. Por eso hay sociedades en donde esto es mucho más violento y es con medios mucho más fuertes, y otras sociedades en donde son más delitos de cuello blanco o otro tipo de actividades que los posicionan en situaciones de poder, pero son diferentes. Esta es la razón por qué un psicópata es quien es, muy de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra. La misma sociedad va dando los reforzadores, ¿no? O sea, le va dando posiciones de poder a cierto tipo de personas que hacen cierto tipo de conductas y se los va quitando a otras personas. Entonces, de acuerdo a lo que la sociedad refuerce, es el tipo de presentación que vamos a tener de la psicopatía en ese entorno social. Hasta aquí me gustaría nada más resaltar esas diferencias. La persona narcisista es más vulnerable, tiene más capacidad de sentir vergüenza, culpa o remordimientos y tiene más claro una escala moral que lo hace sentir cuando va a ser rechazado por tener cierto tipo de conductas, y aunque su empatía es muy deficiente y no hace un buen comportamiento porque le interesa exactamente a la otra persona, es más capaz de estar motivado a cambiar por su propia imagen o por intereses personales. Aparte, la personalidad narcisista haría cambios por evitar consecuencias negativas para ella, porque sí le importan y sí le duelen. Incluso puede llegar a ser una persona muy ansiosa cuando algo malo le puede pasar. El psicópata no. El psicópata no cuenta con la inhibición ni de la ansiedad por castigo, ni por las consecuencias negativas que va a tener, ni por la opinión pública de otras personas, mucho menos por la empatía, mucho menos por las consecuencias negativas que va a tener. Todo eso no es capaz de frenar, y por eso el grado de peligrosidad de uno y otro personalidad es tan diferente. Me despido con esto y espero que esto pueda ayudarte a entender algunas de las diferencias entre un diagnóstico y otro, a pesar de que en una persona en particular puedas ver rasguitos de muchos tipos de personalidad, pero en sí en las categorías diagnósticas estas son las principales diferencias que tenemos entre la psicopatía o personalidad antisocial y la personalidad narcisista. Ya me despido con esto y por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor suscríbete al canal. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.